Bien, y para ver y detallar este tema que preguntaba Elizabeth sobre organizarse en cuanto al tema de de los deportistas, vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a una persona. Él es David Rodríguez. ¿Quién fue? Él es ex patinador, Selección Colombia 2000 a 2004, campeón mundial en el 2002 y el 2004 y ahora es abogado y politólogo. Y seguro nos va a responder esta pregunta de Elizabeth. David, un gusto tenerte en los micrófonos de Venga que no es para eso. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y aquí pendientes. No, perfecto. Gracias a vos, David, por animarte, ¿no? A contarnos tu experiencia y la labor que estás desarrollando actualmente. Pero antes de meternos en este tema rígido que estamos tocando el día de hoy, David, contanos un poco dónde estás ubicado. Mira que nosotros estamos en Argentina, estamos padeciendo las inclemencias del frío, así que contanos un poquito dónde estás en este momento, mátanos de la envidia. No, estamos lejos, yo estoy en Bogotá, Colombia, y aunque aquí hace un poco de frío, realmente hoy está haciendo bastante calor, entonces sí puede darles un poco de envidia, estamos todos en camisilla y asoleándonos un poco. Hermano, qué lindo. Andrés, mira, te voy a dejar con Elizabeth, es una compañera, perdón, David, te dejo con Elizabeth, ella es una compañera de España y acaba de plantearnos en la mesa una pregunta muy interesante que queremos que te la haga vos y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Hola. Elizabeth, buenas tardes. Hola, estás? Buenas tardes, ¿bien? ¿Y vos? Bien, aquí aguantando calorcito. Bueno, qué envidia, qué rico. Justo estábamos comentando hace un momento, hablamos sobre la corrupción en el mundo del deporte y cómo lamentablemente todos los fondos públicos que deberían invertirse en infraestructuras deportivas y bueno, el mundo del deporte en general, pues se desvían a otros fines o no sabemos. Entonces, ante esto yo preguntaba si en Colombia han habido iniciativas o existe algún sindicato de deportistas o no sé, si podemos hablar de referentes del mundo del deporte pues que hayan sacado a la luz casos de corrupción o no sé, qué iniciativas o qué implicación tienen, digamos, los deportistas en este aspecto, ¿no? De denunciar la corrupción política y bueno, reclamar, demandar más inversión en el mundo del deporte. Bueno, Elizabeth, es complicado. Creo que incluso yo tuve una experiencia personal relacionada con precisamente ese tema. Pero en general en todos los deportes sucede. La cantidad de recursos que se destinan, que no son suficientes, buena parte se van en manutención para dirigentes, manutención para acompañantes, y cuando tú revisas la cantidad de recursos que realmente le llega al deportista, a los implementos que necesita el deportista, la alimentación, los medicamentos, los entrenadores, es un porcentaje bastante ínfimo, y mucho más estos países. En varias oportunidades, y seguramente ahora en agosto vamos a poderlo comparar en los Olímpicos, se plantea la pregunta de cuál es la diferencia de países como China, como Rusia, como Estados Unidos, como los países europeos, que están destinados a ganarse más de 50, 60 medallas de oro, y estos países que de pronto, no sé, Colombia puede ir con la expectativa de ganarse 2 medallas de oro, y si lo hacen nosotros festejaremos durante 3 meses seguidos. Y la pregunta muchas veces radica en si de pronto es el deportista, si será que los chinos y los europeos tienen mejores genes, son más grandes, tienen más fuerza, o qué es lo que pasa. Y cuando vas a mirar en detalle los recursos, el presupuesto que se le destina a los programas de deporte, pues uno entiende que esto es cuestión de apoyo, y esto es cuestión de hasta qué punto usted impulsa a un deportista como política de Estado y hasta qué punto no lo hace. Que hayan existido organizaciones o sindicatos o planteamientos de este estilo entre deportistas, lo han existido y en muchos espacios. De pronto lo más conocido ha sido los futbolistas en el caso colombiano, que en muchas oportunidades o que más bien entendieron que ellos empezaban a ser profesionales del deporte y no simplemente jugadores que cada 8 días o cada 3, 4 días, dependiendo del torneo, se debatían en la cancha, mientras los dirigentes y los dueños de los equipos obtenían las ganancias de los tiquetes y de las entradas
y la diferencia era sustancial. Ellos lograron impulsar una ley del deporte, una ley del fútbol, profesionalizar los equipos y bueno, al ganar algunas prebendas, algunos beneficios. Pero eso es en el fútbol que todos entendemos, por lo menos en estos países latinoamericanos, pues es un deporte sumamente llamativo, sumamente que atrae gran público y que le pone cuidado. Pero de ahí en adelante los demás deportistas sí están en situaciones bastante difíciles. O sea, Te comento así muy rápido para no quitar más tiempo mi caso. Yo fui patinador y estuve en los mundiales representando a Colombia del 2000 al 2004 y a partir del 2003 y 2004, los mundiales de 2000-2004, empecé a detectar que los recursos que se destinaban para los viajes eran muchísimo mayores a lo que realmente nosotros obteníamos. E incluso hablando con otros deportistas era lo mismo. Entonces, un ejemplo, para un patinador es muy importante estar cambiando de ruedas constantemente porque las llantas casi que son fundamentales para un buen desempeño. Hombre, a nosotros nos decían o aparecían papeles que a cada deportista se le daban 10 o 12 juegos de ruedas, cuando si acaso nos daban una en todo el campeonato. Y esto era una cantidad de recursos que utilizaban para viajes de dirigentes o bueno. Yo viajé en el 2003, recuerdo, la delegación éramos de 55 personas, deportistas éramos 20, entrenadores 3, médicos 2, y el resto una cantidad de dirigentes que nunca los vimos apoyando, que nunca los vimos en las canchas, que no sabemos en dónde estaban, pero pues sí viajaron a Italia y se dieron su paseo por todas las ciudades turísticas italianas. Entonces creo que ese tema de corrupción ha sido bastante difícil en nuestro país. David, hablas con Pilar Quevedo. Mira, yo quisiera preguntarte que, bueno, los colombianos conocemos este tema del patinaje, muchos los conocemos, más por los éxitos de la selección Colombia de patinaje, ¿cierto? En donde tú también participaste y orgullosamente nos representaste, ¿sí? Y eso sin duda impulsó en Colombia una creación de escuelas de patinaje, pues por todo el país. Pero ¿cómo ha sido eso? ¿El Estado impulsó, ha financiado esto? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito aquí a los colombianos que estamos en el exterior este tema. Pilar, buenas tardes. Un saludo enorme, un abrazo enorme desde por acá. Te cuento, el patinaje, el apoyo que ha recibido estatal ha sido mínimo, pero realmente mínimo. Creo que todos los buenos patinadores pueden decir que se formaron por sí mismos, que lograron avanzar por sí mismos, que de pronto han recibido algún apoyo en uno que otro campeonato del Estado, pero que la mayor parte ha sido esfuerzo personal. Realmente a los patinadores los han hecho los padres. Si tú vas a las pistas de patinaje, efectivamente, como lo mencionas, el patinaje a partir del año 98 para acá se popularizó en el país, entonces la cantidad de escuelas son enormes, pero realmente todos te van a decir que ahí depende del papá, del bolsillo del papá y de los esfuerzos que haga el papá. Yo siempre estuve discutiendo un punto, Pilar. Un deportista no se forma cuando ya es bueno, y eso creo que, no sé si ustedes vieron las declaraciones de la directora de Coldeportes frente al trino de Winner Anacona y la crítica que le hace al gobierno nacional. Y ella lo que le manifiesta a Winner es que a él le apoyaron y lo llevaron a algunos torneos y que él tuvo que haber participado. Pero es que si tú vas a cualquier país civilizado y avanzado en el mundo, el apoyo al deportista no se le da cuando ya es bueno, sino cuando está empezando. El aporte y los recursos están destinados principalmente a esas escuelas de formación que cogen a los pelados de 8 o 9 años, que les den unas aptitudes, que les den unas facultades y empiezan a explotárselas a un punto que a los 18, 19 años son campeones mundiales. En Colombia no sucede eso. En Colombia, para acceder a un programa, yo estuve algunos años en 2 programas de apoyo estatal, que son los 100 de Coldeportes, que era nacional, y un apoyo de alto rendimiento en Bogotá por el Instituto de Recreación y Deportes. Y lo primero que te exigen para entrar a esos programas es tener medallas internacionales. O sea, te están diciendo, yo lo apoyo siempre que usted sea bueno. Y pues en eso hay una cantidad de muchachos que no tienen los recursos para llegar a esos puntos, a ese nivel, que se desaprovechan o que se pierden en el camino. Yo he conocido particularmente, pues ya una vez retirado y trabajando de la mano con algunos entrenadores, algunos clubes,
he conocido el potencial de muchos muchachos que tienen grandes aptitudes para el deporte, pero que sus recursos económicos no se los permiten. Y si tú llegas a los 16, 17 años y le dices a tus papás que me voy a dedicar al deporte a ver si algún día me recibo algún beneficio o algún apoyo, pues el padre te va a decir, no señor, usted tiene que ponerse a estudiar, usted tiene que ponerse a trabajar, porque esto aquí no sirve. Nosotros lo resumíamos en más o menos una frase muy sencilla. En los países civilizados el deportista es un profesional. En Colombia, por lo menos, el deportista es un aficionado que de pronto le puede ir muy bien y de pronto puede ganar, pero que entiende que su vida no puede depender del deporte y que tendrá que estudiar y que tendrá que trabajar. Y cuando llegue ese momento, pues abandonará el deporte. David, con Carlos Aranzales de la Mesa de Trabajo te saludo. Es muy interesante el recorrido que has hecho porque tú fuiste representante, fuiste deportista de alto rendimiento, estuviste en el top de lo que fue el patinaje colombiano en su momento con otras glorias, no sé si también compartiste selección con Cecilia Baena, pero es muy interesante ese recorrido que has hecho como deportista desde abajo, se construyó, se consolidó, triunfó, llegó a ser campeón mundial y ahora tienes otra óptica y otro escenario de trabajo que es desde no solamente el escritorio, por supuesto, sino desde el trabajo en sí para poder mejorar todo este panorama del deportista y el apoyo al deporte en Colombia. Desde tu punto de vista y con ese recorrido encima, ¿qué se debería hacer primero? ¿Más impuestos? ¿Más transferencia? ¿Otra institución que regule el tema del deporte? ¿Que el Ministerio de Salud o de Educación asuma la responsabilidad? ¿Qué debería hacer el Estado colombiano para empezar a mejorar este panorama? Juan Carlos, buenas tardes. Pues yo creo que el cambio tiene que ser un cambio primero desde una intención política por realmente apoyar el deporte. Yo siento, y bueno, es mi postura hoy que pasé por la vida deportiva y que creo que el estudio me ha permitido estudiar y analizar las políticas públicas que se emiten directamente frente al deporte. Y lo que me he dado cuenta es que en Colombia lo que existe es como una obligación del Estado por apoyar a los deportistas. Creo que cada presidente, en este caso Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe, eran igualitos. Ellos se sientan a decir, la Constitución me exige apoyar el deporte, entonces aquí les vamos a dar 3, 4 migajas y miren a ver ustedes qué hacen, y se lo dan a Coldeportes y Coldeportes también mira a ver qué hace, y entre mermelada y mermelada, como llamamos aquí la corrupción, entre cosa y cosa pues se va a buena parte y lo que les llega a los deportistas es mínimo. Si nosotros miramos las políticas públicas que existen en China, por ejemplo, que China tiene hoy el propósito de ganarle los Olímpicos a Estados Unidos y creo que lo va a hacer, esas son políticas que buscan a los muchachos desde muy jóvenes, que van a las escuelas de formación y que a quienes les den potencial para cualquier deporte, que sé yo, gimnasia, natación, ciclismo, o en mi caso patinaje, que desafortunadamente no es olímpico, pero bueno, es un deporte que ha empezado a tener auge a nivel mundial. Estos países lo que hacen es coger al muchacho, hablan con los padres, le dicen, tu niño tiene potencial para el ciclismo, tiene potencial para el atletismo, y el Estado se va a dedicar a apoyarlo, a sustentarlo, a darle todo lo que necesite para que sea el mejor deportista. Y ellos pueden desatenderse y entender que el muchacho no va a pasar hambre, no va a estar sufriendo, no lo va a tener que mandar a trabajar todas las mañanas, no va a tener problemas para los implementos porque el Estado se lo va a dar. Y eso es gracias a eso es que vemos a una China o Estados Unidos o a los países europeos con cientos de medallas olímpicas, con cientos de medallas mundiales y deportistas que tienen un auge enorme. Acá no. Acá, si nos vamos a las partes, por lo menos en la ciudad de Bogotá, zonas como Ciudad Bolívar, como Usme, como Bosa, que son localidades que son sectores de Bogotá muy deprimidos, lo que encuentras es una cantidad de ONGs, de gente con muy buena intención, de exdeportistas que les interesa promover el deporte, pero que por supuesto no tienen ni las capacidades ni los recursos que tiene el Estado. Y son ellos los que montan una escuela, de pronto les compran un uniforme o les compran unos implementos a unos muchachos y ellos empiezan a jugar y empiezan a hacerlo. Y eso, esas circunstancias lo que lleva a es que casos que se han presentado en el fútbol, por ejemplo,
de muchachos de muy bajos recursos que logran tener éxito son contados y son casi milagrosos. O sea, son muchachos realmente que todo se les dio, todos los astros se alinearon para que ellos pudieran llegar más adelante, porque la mayoría tengan o no tengan talento, en un momento les toca retirarse. Yo tuve un caso de un muchacho que era patinador, a él los mismos padres del club se reunían, hacían vacas, hacían rifas para comprarle patines, para comprarle las ruedas, etcétera, etcétera. Y cuando fue creciendo a eso de los 16 años, los papás le empezaron a exigir trabajo, le tocó meterse a trabajar en una obra de construcción y en un descuido, en un momento, un compañero le deja caer unos bloques encima de la pierna, se la rompe y se le acaba su carrera deportiva. Pudo haber sido muy buen deportista, pero tenía que buscar con qué iba a comer y debido a eso, pues, nunca logró lo que podía tener. Entonces, lo que debe existir es una intención política, crear una institución realmente reguladora del deporte. Hoy Coldeportes es simplemente una unidad más a la que se le dan unos pesos para mirar qué hace e impulsar el deporte, todos los deportes desde sus inicios, desde su formación. Bien, David, nuevamente con Alan Montenegro y ya bueno, para despedirnos porque lamentablemente el tiempo es bastante escaso. Una pregunta concreta, David, vos que ya, bueno, estuviste en esta parte como deportista, viviendo el apoyo que realmente tiene el gobierno para los deportistas en Colombia y ahora, después de ya dedicar tu vida a otra cosa que es una cuestión, el tema pues de la abogacía y el tema de la politología. A ver, vos desde esa perspectiva que tenés ahora, hoy en día, ¿qué considerás que se puede hacer para poder acabar, cortar del tajo, el tema de la corrupción en las administraciones deportivas en Colombia? ¿Qué conclusión sacas de esto? ¿Qué se puede hacer para poder darle solución a esto? Hombre, es una pregunta muy difícil porque creo que no es un cambio mínimo, no es un cambio simple. Creo que toda la concepción política del gobierno, de los gobiernos que han estado rigiendo a Colombia y creo que buena parte de los países latinoamericanos, terminan siendo todo un bloque, terminan siendo un todo que incluye la economía, que incluye los tributos, que incluye, las políticas de comercio y entre esas las políticas de deporte. A mí en las últimas elecciones me decían, bueno, pero Juan Manuel Santos puede darle 3 pesos al deporte y todo eso. Yo digo, hombre, pero es que no es una cosa aislada, yo no concebiría un país en donde todo esté mal, pero lo del deporte está bien. Termina siendo una política estatal compleja, en la que se exige cambiar todo tipo de dinámicas tributarias, todo tipo de dinámicas políticas, de manejo económico del país, para lograr tener un desarrollo mucho mejor. Ahora, concretamente, cuando han llegado los gobiernos, han entendido las instituciones deportivas como otro fortín político. Si tú miras la situación colombiana, hay un problema enorme, y es que hay tanta corrupción para que estos presidentes que han llegado a gobernar logren montarse, y necesitan tanta corrupción para que sus proyectos en el Congreso pasen, insisto, lo que llamamos en Colombia la mermelada. Para darle tanta mermelada a tanta gente, tienen que buscar espacios donde puedan distribuir esa mermelada, y esas instituciones deportivas terminan siendo uno de esos espacios. Entonces, no sé, a un director o subdirector de Coldeportes o de los institutos de recreación distritales y municipales, tú tienes, cuando llegas ahí, tienes 20, 50 o 60 puestos con un sueldo relativamente bueno, que se los puedes dar de premio a los políticos que te ayudaron a subir al gobierno. Entonces, muchas veces ve uno gente que no tiene ni idea del deporte, ni idea de la administración deportiva, que nunca ha corrido pues un kilómetro en su vida, y son los que terminan decidiendo qué se debe y qué no se debe hacer. Y terminan además, y esto ligándolo pues a la ideología política, terminan ligándolo a lo más eficiente. Y creo que en el deporte usted no puede tomar las decisiones por lo que sea más eficiente. Porque entonces yo puedo decir que, no sé, las bicicletas Pepito Pérez
son mucho menos costosas y entonces les podemos dar ya 2 bicicletas a los deportistas, pero esa bicicleta a los deportistas no le van a servir, a ellos les van a servir las bicicletas más costosas del mercado porque son los que tienen la última tecnología. Entonces, en esa medida de eficiencia, de buscar al entrenador que cobre más barato, de buscar los vuelos que sean más baratos, nosotros muchas veces hemos visto, este año, 2015, en el año 2015, a mí me llaman como 3 días antes de empezar unos interligas, que es un campeonato nacional de patinaje, y me dice y me cuentan que la Liga de Bogotá es la hora que no ha sido capaz de comprar los tiquetes, que porque estaba buscando tiquetes más baratos, y 3 días antes de empezar el campeonato, los muchachos todavía estaban en Bogotá y les tocaba irse en bus. Y pues tú sabes, un deportista de alto rendimiento que tenga que viajar 10 o 12 horas en un bus no va a ser lo mismo si viajara en avión. Entonces creo que no es la concepción de lo más eficiente la que debe regir el manejo de los recursos deportivos, sino realmente lo que necesitan los deportistas y destinar los recursos que sean necesarios para eso. Pero eso necesita de una intención política que los gobiernos de turno no lo tienen. Entonces, por lo menos en Colombia nos tocará esperar hasta el 2018 si llegamos a tener otro presidente con otra concepción que nos pueda mejorar la situación de los deportistas. Bueno, en cuenta, en Colombia, a todos los deportistas que les ha ido bien, que hoy están andando, que hoy están mostrando resultados, no vienen de Colombia, han estado entrenando por fuera, tienen equipos por fuera, han sido apoyados por otras partes y desafortunadamente en Colombia ese apoyo no lo encuentran. Perfecto, David, entonces a seguir trabajando fuerte para el 2018, ¿no? Sí, nos tocará cambiar todo, esa es la idea. Hay que darle duro. Bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos este espacio y aclararnos de verdad muchísimos interrogantes que teníamos, y qué mejor que hacerlo con información de primera mano. Muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo y un abrazo a todos los de la mesa, y chévere que toquen este tipo de temas que a veces quedan aislados y a veces quedan muy en el aire. Bueno, David, muchísimas gracias, esperamos volverte a tener prontamente acá en estos micrófonos. Allí estaré pendiente. Muchísimas gracias, hasta luego. Perfecto. Bien, estábamos entonces con David Rodríguez,